Hola, ¿qué tal, queridos amigos oyentes del podcast Naturismo al Día? Bienvenidos a este capítulo. Vamos a tratar un tema bien importante, muy interesante con respecto a lo que significa en las creencias populares alrededor de todo el mundo el mal de ojo y la postura que tiene la ciencia a esta situación. Pues bien, el mal de ojo pues es una de las creencias más antiguas y que están extendidas en el mundo entero. Está presente pues con diferentes nombres en culturas de América Latina, en la antigua Norteamérica, por supuesto, el Mediterráneo, África, Medio Oriente, en general en toda Asia. Y pues según la tradición se trata de una energía que una persona puede transmitir a otra, generalmente a través de la mirada, ya sea movida por la envidia, admiración excesiva o con malas intenciones. Se dice que puede causar malestar físico y también, por supuesto, emocional, especialmente en los niños, quienes presentan fiebre sin causa aparente, llanto persistente, falta de apetito, sueño intranquilo o enfermedades que se pueden presentar como de la nada. Ahora bien, pues la ciencia no reconoce el mal de ojo como una causa médica real desde una perspectiva científica. Los síntomas atribuidos a este fenómeno pues suelen tener explicaciones psicológicas, fisiológicas o sociales que ya estaremos desglosando. Y pues encontramos una relación psicosomática y sugestión, que son términos muy importantes cuando hablamos acerca de lo que significa el mal de ojo, ya que el cuerpo pues puede reaccionar ante creencias, emociones, miedos, y si alguien cree firmemente haber sido ojeado, pues indudablemente que puede experimentar estrés, ansiedad, síntomas físicos reales como náuseas, dolor de cabeza, agotamiento físico, y esto se conoce como efecto nocebo. Atención también a este término, efecto nocebo, lo opuesto del placebo. Cuando una expectativa negativa provoca efectos negativos reales, entonces estamos hablando del efecto nocebo. Más adelante también estaremos ahondando un poquito más acerca de este concepto, que es bien interesante que lo tengamos siempre muy presente. Y hay factores sociales y culturales, claro, en comunidades donde el mal de ojo pues forma parte del sistema de creencias. Su función es también simbólica, sirve para explicar lo que no tiene explicación, por ejemplo, una enfermedad súbita, pero pues también para regular emociones humanas como la envidia o el exceso de orgullo. En este sentido, pues cumple una función social y psicológica bien importante. Enfermedades reales mal interpretadas, también hay que tener en cuenta este aspecto. Algunos casos atribuidos al mal de ojo podrían corresponder a causas médicas no diagnosticadas a tiempo, como infecciones, alergias, trastornos del sueño, en fin, que se confunden con lo que la gente llama energías negativas. Y el efecto de los rituales y las curas en todo este contexto, pues las prácticas tradicionales como pasar un huevo, usar cintas rojas o realizar oraciones pueden tener un efecto terapéutico indirecto, porque pues pueden generar calma, sensación de protección y reducción de ansiedad, lo que puede indudablemente mejorar el estado físico y emocional. Desde la perspectiva científica, esto se interpreta como una forma de efecto placebo culturalmente enraizado. Pues obviamente que yo sé que estás mucho más familiarizado con el término efecto placebo. En síntesis, pues la ciencia no valida el mal de ojo como fenómeno energético o sobrenatural, pero pues sí reconoce que las creencias y las emociones pueden tener un impacto real en el cuerpo y la mente. Por eso, aunque el mal de ojo no exista en términos biológicos, su efecto cultural y psicológico sí es bien tangible y muy real. Bueno, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, un bebé que no tiene discernimiento sobre las emociones precisamente es quien más padece los efectos? Bueno, sin duda alguna es una de las grandes paradojas del mal de ojo. ¿Cómo es posible que un bebé, una criaturita que apenas empieza a despertar a la vida, que no comprende ni lo que es la envidia ni la intención ajena, sea considerado como la principal víctima? Pues desde una visión tradicional, el argumento es que los bebés son espiritualmente abiertos o vulnerables. Se cree pues que su energía es pura y que todavía pues no tienen defensas frente a influencias externas. En esa lógica, pues el mal de ojo no necesita el entendimiento del niño, sino que actúa directamente sobre su campo energético, o lo que la gente o en las cuestiones esotéricas se conoce como el aura. Por eso pues muchas culturas los protegen con amuletos, rezos o las cintas rojas. Aquí en Colombia se utiliza, por ejemplo, una manita con unas chaquiritas y también con un cordoncito rojo que suele pues estar presente en el tobillo del niño.
esto es para protección, porque el entorno cree que debe resguardarse lo más inocente, es decir, pues que está como muy vulnerable y expuesto, entonces estos amuleticos sirven para proteger de esas influencias negativas. Pero pues si lo miramos desde la ciencia y la psicología, pues hay otras explicaciones que son mucho más terrenales, digámoslo así. Por ejemplo, la sensibilidad fisiológica. Presta atención porque esto es bien importante, los bebés son mucho más sensibles a los cambios, por ejemplo, de temperatura, el estrés del ambiente y las emociones de sus cuidadores. Por ejemplo, si una madre o un adulto cercano cree que el bebé está ojeado, puede ponerse nerviosa, alterar su tono de voz, su comportamiento. El bebé percibe esa tensión, puede responder con llanto, incomodidad o pérdida de apetito. No es que el mal de ojo actúe directamente, sino que el entorno emocional cambia y el bebé lo percibe y por supuesto lo siente, lo refleja. Y también pues la interpretación cultural del malestar antes de que existiera un conocimiento médico pues mucho más amplio, los pueblos necesitaban como explicaciones cuando un bebé enfermaba sin razón aparente, que tenía fiebre, cólicos, llanto continuo, se atribuía al mal de ojo. Esa explicación pues brindaba control y sentido en medio de lo que no se conocía. Y el efecto placebo en los cuidadores, presta atención a esto que también es muy importante porque cuando los adultos realizan pues lo que son los rituales para curar al bebé, como pasarle un huevo o rezar, ellos mismos se calman, se tranquilizan y el ambiente va a volverse como más estable y el niño también mejora. Desde la ciencia pues no fue el rito en sí lo que sanó al niño, sino el cambio emocional del adulto lo que benefició al bebé, porque recuerda que el bebé percibe y siente lo que no lo interpreta a ciencia cierta de qué se trata, no lo entiende, pero lo percibe y lo siente, que esto viene a ser incluso mucho más importante que la lógica, y así es como actúa la mente humana, sobre todo a nivel del inconsciente. Bueno, en otras palabras, los bebés no entienden las emociones ajenas, pero sí las sienten a través de la energía emocional del entorno. El tono de voz cambia, la tensión corporal, el ritmo del corazón de quien lo sostiene, en fin. Y por eso, aunque no haya evidencia científica del mal de ojo como fenómeno energético, pues sí existe evidencia de que el estado emocional del entorno influye directamente en el bienestar del bebé. Es decir, una madre puede transferir su energía emocional al bebé y enfermarlo sin darse cuenta. Y aunque suene místico, la ciencia respalda parcialmente esta idea, solo que pues viene a explicarlo con otros términos. Una madre o cualquier figura cercana sí puede, por supuesto, afectar física y emocionalmente a un bebé a través de mecanismos biológicos y emocionales que son muy reales, aunque no necesariamente energéticos en el sentido esotérico. El bebé no razona, recuerda, pero percibe. Su sistema nervioso está diseñado pues para captar señales del entorno, el tono de voz, el ritmo del corazón, lo que te decía anteriormente, la tensión muscular, respiración. Cuando una madre está ansiosa, presta atención mi querida amiga, está ansiosa, estresada o temerosa, su cuerpo, tu cuerpo en este caso, pues emite señales involuntarias, aumento de frecuencias cardíacas, cambios hormonales, respiración entrecortada. Esto de los cambios hormonales es muy importante, ya te voy a referenciar lo que pasa con el cortisol, por ejemplo. El bebé, sobre todo si está en brazos, recibe esas señales como una forma de alarma biológica, y esto puede traducirse en llanto, insomnio, cólicos, alteraciones de su digestión. Varios estudios en neurociencia, por ejemplo, a nivel afectivo, han demostrado que existe una sincronía fisiológica entre madre a hijo, lo que se llama comúnmente como ese lazo indisoluble de madre a hijo. Esto es absolutamente cierto. Los ritmos cardíacos, respiratorios y hasta las ondas cerebrales pueden sincronizarse en esta parejita madre e hijo, un vínculo prácticamente indisoluble, y por eso cuando la madre está calmada, el bebé también tiende a relajarse, y cuando está alterada o angustiada, pues el bebé puede manifestar malestar sin que nadie haya hecho nada en apariencia, ¿verdad? El estrés constante en la madre puede elevar, lo que te decía, el nivel de cortisol, la hormona del estrés. Si está lactando, pues parte de ese cortisol puede pasar a la leche materna, y esto va a afectar el sueño y el apetito del bebé. Además que pues el estrés sostenido debilita también el sistema inmunológico, lo que puede hacer que el niño sea mucho más vulnerable a las infecciones o alteraciones digestivas. Se presenta la diarrea frecuente, con fiebre, en fin. Esto para que lo tengas siempre bien presente, esa cantidad extra de cortisol que a través de la lactancia estás traspasando por la angustia, tú mi querida amiga, que sientes a tu niño. Un círculo vicioso.
sientes o crees que tu niño está ojeado, creas mucha más tensión, liberas mucho más cortisol y lo sigues indirectamente enfermando, así que es bien importante romper ese círculo vicioso. En términos simbólicos podríamos decir que sí hay una transferencia de energía, solo que pues esa energía tiene un soporte biológico a nivel hormonal, de neurotransmisores, ritmo cardíaco, tono muscular, vibración de la voz, así que una madre efectivamente puede enfermar o sanar a su hijo sin quererlo, por supuesto, a través del estado emocional que proyecta y el clima que viene a generar a su alrededor. Pues en otras palabras, lo que la tradición llama energía y la ciencia llama respuesta fisiológica, pues son dos formas distintas de describir un mismo fenómeno. El vínculo profundo que une emocional y físicamente a madre e hijo. Recuerda, es un vínculo indisoluble y que funciona perfectamente en la vida real. A estas alturas del podcast podemos hablar de otro término que es bien importante, que se da mucho en los entornos de brujería, de cuestiones que están relacionadas con lo ritual, con la mística, con la magia inclusive, y que tiene como una explicación o un trasfondo científico, y es la sugestión. Es una de las explicaciones más sólidas que ofrece la ciencia moderna frente a lo que tradicionalmente pues se ha llamado todo lo que tiene que ver con hechicería, con trabajo espiritual, y pues para entenderlo mejor hay que mirar ambos lados, el simbólico y el psicológico. La brujería se concibe pues como una capacidad de alterar la realidad pues mediante fuerzas invisibles, ya sea para causar daño a través de un maleficio, atraer también cosas positivas como los amarres, las limpias, las protecciones, en fin, o influir en la voluntad ajena. Y aunque culturalmente esto se ha interpretado como manipulación de energías, espíritus o fuerzas ocultas, pues muchos de sus efectos pueden explicarse a través de un fenómeno real y comprobado que es la sugestión. Aquí hemos hablado muchísimo de este tema, sobre todo cuando tratábamos podcasts relacionados con Carl Jung, del mismo Sigmund Freud, de lo que tiene que ver con el trabajo del inconsciente a nivel de lo que es toda nuestra mente en su conjunto. La sugestión, recuerda, que es un proceso psicológico pues mediante el cual una idea o creencia logra producir efectos reales en el cuerpo o la conducta sin necesidad de una causa física. Cuando alguien, por ejemplo, cree firmemente que está embrujado o hechizado, pues su cerebro activa respuestas fisiológicas de miedo, ansiedad, estrés, aumento del ritmo cardíaco, insomnio, problemas digestivos, sensación de opresión, alucinaciones auditivas o visuales que se pueden dar en casos extremos. Y en este punto, pues el cuerpo reacciona a la creencia, no al hechizo en sí, y si la persona pues recibe un ritual de limpieza que le genera alivio emocional, el cerebro entonces libera a través de esa bioquímica maravillosa endorfinas y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, haciendo que realmente se sienta mejor. Eso es el efecto placebo, pero dentro de un contexto cultural que está cargado de simbolismo, y así es como actúa la magia, la religión, las creencias, la brujería, en fin, todo lo que tiene que ver con ese mundo intangible que pues obviamente hace parte de las creencias de cada persona, de cada individuo o incluso de cada grupo poblacional, de cada nación. Bueno, entonces podríamos decir que la brujería, ya que tocamos este tema, ¿es una mentira? No necesariamente, porque es más justo decir que la brujería opera sobre la mente humana a través del poder de la creencia, así como funciona la religión. Sus efectos son reales en la medida en que la persona los acepta efectivamente como reales. Por eso puede funcionar o parecer funcionar tanto para el bien como para el mal. La mente pues responde a la expectativa, sea positiva, fe, protección, o negativa, miedo, maldición, y pues esto es bien importante que lo tenga siempre bien presente, sobre todo a nivel de las creencias. En última instancia, pues a ver, la brujería vista sin dogmas puede entenderse como una forma arcaica de psicología aplicada, manipula símbolos, emociones, expectativas, y en eso pues la ciencia y la magia vienen como a tocarse, ¿verdad? Ambas reconocen que la mente humana tiene poder sobre el cuerpo y sobre la experiencia de realidad, lo que cambia pues el lenguaje en sí con que se va a explicar. Y pues la ciencia utiliza algo de todo este contexto o de toda esta situación en algo que hemos escuchado muchísimo, que se conoce como efecto placebo. Imagínate, la ciencia se nutre también de esto. Lo fascinante es que el efecto placebo es en cierto modo pues la versión científica del principio que sostiene toda la brujería, la fe y el poder de la sugestión. Ahí nomás, imagínate, sin ir muy lejos y para decirlo sin tapujos, es
esa sugestión, la creencia de que la persona se va a curar, se va a sanar, es lo que hace que el efecto placebo sea tan poderoso. Pues ocurre ese efecto placebo pues cuando una persona experimenta una mejoría real en sus síntomas desde recibir un tratamiento que no tiene pues principios o ingredientes activos, una pastilla de azúcar, una inyección de agua salina, un procedimiento pues más bien como simulado, se crea en la mente de la persona que está recibiendo una medicina poderosa y se cura, se sana. Lo asombroso es que el cuerpo responde como si eso fuera cierto. Se ha pues comprobado también que el cerebro en todo este marco de ideas libera dopamina, endorfinas y hasta modula el sistema inmunológico al creer que está recibiendo una cura, un tratamiento milagroso. Es decir, que la mente convencida ordena al cuerpo a actuar como si el remedio efectivamente existiera. En la brujería, en los rituales religiosos o en las curaciones tradicionales ocurre lo mismo, el mismo principio. El poder no está en la vela, en el rezo, en el objeto, sino en el significado que el cerebro les atribuye. El símbolo puede ser cualquiera, ¿no? Una cruz, un pentagrama, un amuleto, una palabra, un mantra, activa circuitos de expectativa, calma, esperanza y el cuerpo pues va a responder químicamente a esa situación. Desde la neurociencia pues se sabe que la fe, la sugestión y el placebo activan las mismas áreas cerebrales asociadas al alivio del dolor y la recompensa, como el córtex prefrontal, por ejemplo. Por eso, lo que una cultura llama fe, otra puede llamarlo magia y otra efecto placebo. El lenguaje cambia, pero el principio viene a ser exactamente lo mismo. La creencia moviliza fuerzas internas capaces de transformar la experiencia física y emocional. Y pues la ciencia lo usa y lo estudia efectivamente. El efecto placebo no es un truco, es una herramienta de investigación muy real. En los ensayos clínicos se utiliza para medir si un medicamento funciona más allá de la sugestión, pero pues en los últimos años incluso la medicina ha estudiado cómo aprovechar el placebo de una forma más consistente, por ejemplo, en terapias de dolor crónico, ansiedad, depresión, donde el poder de la expectativa positiva puede mejorar la recuperación, es como extender el efecto placebo. Se habla hoy en día incluso de los llamados placebos abiertos, o sea, tratamientos donde se le dice al paciente que lo que recibe no contiene fármaco, pero se le explica cómo funciona el efecto placebo. Sorprendentemente, muchos igualmente se mejoran, aunque ya, no sé, ¿no? Esto puede ser muy discutible porque ya al saber uno que eso no está actuando ni tiene principio activo, pues la mente lógica como que entra a chocar con eso que me están aplicando, no sirve para nada, sino que tratan de medir un efecto placebo que ya sé que es un placebo y ahí la mente puede jugar en contra, ¿no? Entonces yo creo, a mi parecer, que lo ideal sería que al paciente no se le dijera, sino que se sostuviera en el tiempo que ese tratamiento le va a curar sin que tenga principios activos realmente que estén actuando en su organismo. La brujería, la fe y el placebo pues comparten un mismo principio que es la creencia, lo que genera efectivamente una respuesta real. Hemos salido un poquito del tema del mal de ojo, pero esto es bien importante que lo entendamos porque ahí está todo el principio. La creencia acerca de esa situación del mal de ojo es prácticamente nutrida en una primera instancia por por la creencia, por la sugestión de creer que efectivamente el niño tiene ese mal y que hay una contra para eliminar ese efecto negativo. Bueno, entonces muy importante que tengamos en cuenta que también a la inversa, ya te decía anteriormente, el efecto placebo tiene un contrario, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo, mientras que el placebo activa el poder de la mente para sanar o mejorar, el nocebo hace exactamente todo lo contrario. Una expectativa negativa, una creencia de fracaso o miedo puede bloquear o reducir incluso la eficacia real de un tratamiento e incluso generar síntomas adversos que no provienen del medicamento en sí, sino de la expectativa del daño. El mecanismo es puramente neurobiológico. Cuando una persona cree que algo no le servirá o le hará daño, pues el cerebro interpreta esa idea como una amenaza y activa el sistema del estrés, libera cortisol y adrenalina, aumenta la inflamación, disminuye la respuesta inmunológica, altera la liberación de neurotransmisores como la dopamina o las endorfinas que son clave para el alivio y la sensación de bienestar y en consecuencia pues el cuerpo resiste o anula parcialmente el efecto del medicamento aunque sea farmacológicamente potente. Quiere decir que si yo creo que algo no me va a hacer bien por más comprobado a través de estudios y casos reales que sirve y es efectivo ese medicamento, si
yo creo que no sirve para nada o que por el contrario me va a enfermar, la mente es tan poderosa que eso es lo que vas a obtener. En ensayos clínicos, por ejemplo, algunos pacientes que reciben placebo reportan efectos secundarios idénticos a los de quienes sí recibieron el fármaco, solo porque les advirtieron de esos posibles síntomas. En tratamientos de dolor o depresión, pues se ha observado que la desconfianza o el pesimismo del paciente puede reducir de manera significativa la eficacia del medicamento. Incluso pues en quimioterapia se ve mucho esto. Hay pacientes que presentan vómito, caída del cabello antes de recibir el tratamiento solo por la asociación mental con lo que creen que se va a desencadenar. Así, el mismo principio que permite que la fe, la esperanza o la sugestión activa en procesos de sanación puede, cuando se invierte, bloquear la curación o amplificar el sufrimiento. Esto se conoce, recuerda, como efecto nocebo, porque la mente pues no distingue del todo entre una amenaza imaginaria y una real, simplemente que responde químicamente a ambas. En términos simbólicos, podríamos decir que el nocebo es como la magia negra de la mente moderna. Una maldición autogenerada por la duda, el miedo o la desconfianza. Efectivamente, entonces podemos concluir que un medicamento puede ser excelente, pero si el paciente cree, está convencido de eso, que no funcionará, pues esa creencia puede sabotear su propio cuerpo, reduciendo o incluso anulando parte de su poder terapéutico. Por eso hoy cada vez más médicos e incluso psicólogos hablan de la importancia del contexto emocional y la relación médico-paciente, porque allí se activa, para bien o para mal, ese poder invisible de la mente sobre la materia. Es decir que, bueno, a estas alturas podrás hacerte la siguiente pregunta, y ya que hablábamos inicialmente de lo que tiene que ver con el mal de ojo, es una persona que tiene un razonamiento lógico y cierto a nivel cultural, pues como cierta formación, puede estar exenta de un mal de ojo, y es una pregunta que cabe hacérsela porque no está exenta de sufrir las consecuencias. Y pues es muy importante porque una persona con alto nivel cultural, formación científica o pensamiento crítico puede no creer efectivamente en el mal de ojo como fenómeno sobrenatural, pero eso no la hace inmune a los mecanismos psicológicos y fisiológicos que están en el fondo del mito, es decir, como el contagio emocional, la influencia del entorno, la autosugestión, la respuesta del cuerpo al estrés o a la mirada ajena, por ejemplo. La diferencia es que esa persona no los interpretará como energía negativa, sino como fatiga, ansiedad o exceso de presión, pero el efecto físico y emocional puede llegar a ser el mismo. Los seres humanos sentimos antes de pensar. El cerebro emocional, o sea, el sistema límbico, reacciona milisegundos antes de que el cerebro racional, neocorteza. Así que, por ejemplo, incluso quien se considera lógico y escéptico puede verse afectado por el ambiente emocional sin darse cuenta. Una conversación cargada, una mirada hostil, la sensación de ser observado, juzgado, todo eso genera microrespuestas corporales reales, tensión muscular, alteración digestiva, insomnio, mal humor. En otras palabras, puede no creer en el mal de ojo, pero su cuerpo sigue siendo sensible a la energía emocional del entorno, solo que la llama estrés social o saturación mental. Así que de todas formas no está exento, por muy lógico y racional que sea esa persona. El conocimiento racional ocupa una parte pequeña del cerebro, ya lo hemos hablado cuando hemos tratado temas referentes al inconsciente. El resto está gobernado precisamente por esos procesos a nivel del sótano, ¿no?, del inconsciente, que son automáticos, sobre todo simbólicos. Por eso incluso médicos, científicos, bueno, y de otras profesiones muy formadas pueden caer en estados de ansiedad, fatiga o somatización, inclusive después de un conflicto interpersonal fuerte, aunque no crean en ninguna forma de magia. No, el mal de ojo, pues en sentido literal, pero tiene como la misma mecánica interna, es decir, una mente que reacciona ante una carga emocional invisible y la traduce en síntomas. Así que pues una persona, por muy, vuelvo y repito, lógica y racional que sea, no está exento de ciertas situaciones que sobre todo tienen que ver con la mente profunda, con el inconsciente, algo que Carl Jung definía como inconsciente colectivo. Puede ser que ahora seas una persona muy racional, pero de niño tenías otro sistema de creencias y no creas que eso sea borrado, siga actuando a nivel inconsciente y puede aflorar en cualquier momento. Lo vas a interpretar lógicamente de una forma distinta, pero recuerda siempre que el inconsciente tiene una dinámica muy distinta, particularmente diferente a la conciencia, y ahí puedes efectivamente no ser víctima del mal de ojo porque creas en él, sino que a nivel inconsciente algo puede activar una serie de situaciones
que van a repercutir, ya sea tanto en lo emocional como en lo fisiológico. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.